Está en nuestros estudios el coronel Víctor Reboreo Farfán. Él es el jefe de la División de Investigación de Extorsiones. Bienvenido, Víctor, qué gusto que estés acá. Buen día, señor y reconocido. ¿Por qué me tratas de usted si nos conocemos hace tantos años? Hemos pasado por tantas cosas. Gracias. En primer lugar, señor periodista, recibe usted el saludo del jefe supremo de la Fuerza Armada y la Policía Nacional del Perú, nuestro señor presidente de la República, nuestro señor ministro del Interior, nuestro comandante general, nuestro líder, el alto mando de la Policía Nacional del Perú y de todos los policías nacionales que en este momento me honro en representar. Y por intermedio de ellos, dedicarle a usted el día de hoy un feliz y merecido nomástico. Muchas gracias. El Señor lo bendiga y el señor cautivo le dé muchas bendiciones a usted y a su familia. Yo le decía, y es en serio, que la vida de Víctor Reboreo ha estado muchas veces en riesgo, más veces de lo que la gente imagina, ¿no? Por su guerra casi personal contra la delincuencia y el crimen organizado. Pero yo le decía a Gisela Magariño que Víctor Reboreo tiene un secreto, que tiene un guardaespaldas que siempre lo acompaña, que es el señor cautivo de Yavaca. Así es, señor. Y es verdad, lo tienes ahí, ¿no es cierto? Así es. Lo tienes siempre ahí. Ahí está, con fe, como dices. Con fe. Vamos a lo nuestro. Se ha emitido el primer informe sobre el avance en el plan contra las extorsiones, el sicariato, el gota a gota a nivel nacional. Y lo primero, como siempre en estos casos, es el diagnóstico, ¿no es cierto? Que es como cuando estás enfermo, ¿no es cierto? ¿En qué consiste? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cuáles son las características de tu enfermedad para saber cómo enfrentarla? ¿Cuál es el diagnóstico que tienen ustedes hoy? O sea, ¿cómo está funcionando esto del crimen organizado y las bandas de extorsionadores? Primero, señor periodista, usted es un experimentado y usted conoce a nuestro querido y amado Perú, conoce cómo es nuestra población y conoce las pandemias que al transcurrir del tiempo en la línea criminal se han ido presentando. El tema de la extorsión es un tema que ya es conocido, este virus, hace 25, 26 años. Yo tenía la jerarquía de capitán y el comando de la Policía Nacional del Perú en ese entonces, de la DIRINCRI, de la División de Investigación de Homicidios, me enviaron a Trujillo en comisión del servicio. Y ahí me encuentro con 6 víctimas, 6 hermanos peruanos abatidos en la esperanza baja por este virus criminal. Y ahí el diagnóstico fue un virus conocido como los pulpos. Hace 25 años. 25 años. Y, como siempre, la Policía Nacional del Perú logró sacar de circulación, primero, a John Elmí Cruzarse, posteriormente a Miller Cruzarse y, por último, a Milton Cruzarse. Durante mi permanencia hace un año en Trujillo logramos capturar al albacea, al economista de este grupo criminal, llamada Katy Cruz Arce. Este grupo criminal, tal y cual se vienen cometiendo estos eventos criminales acá en Perú, los atentados contra nuestros hermanos transportistas, el atentado, el incendio contra los buses, eso yo lo vi en Trujillo. Allá lo vi. Claro, pero yo quisiera que nos detengamos, Víctor, un momento acá. Es decir, hace 25 años se presentó este fenómeno y estaba claro que había una familia detrás de esta organización que era la que, digamos, batuteaba, comandaba toda esta red, ¿no es cierto? Sin embargo, 25 años después es la misma familia, ¿no es cierto? ¿O se ha fraccionado? ¿Qué es lo que ha pasado ahí? Mire, en su momento, de conocimiento, la historia policial, fiscal, judicial lo dice,
Sacamos de circulación a estos irrecuperables con un trabajo muy activo del Ministerio Público del Poder Judicial, del Distrito Fiscal Judicial de Trujillo, y estas personas fueron enviadas a penales, ¿no? Al penal El Milagro de Trujillo. Y los adolescentes al penal a la Esperanza, ahí a la escuela de Gringacho, ahí en la Floresta. Entonces, con una finalidad de resocializarlos y volverlos a la sociedad. El tema, para mí, una opinión de carácter técnico policial, yo no soy criminólogo, no soy sociólogo, no voy a convencer en una línea de estrategia ni toma de decisiones. El tema creo que viene cuando a estas personas los incuban en otros establecimientos penitenciarios. Porque estos atentados contra los colegios, contra nuestros hermanos de la empresa Cortijo, prácticamente era un campo de tiro en Trujillo, sus paraderos, los incendios a los vehículos. El tema para mí viene cuando estas personas son trasladadas a penales de Lima, ¿no? Donde se injertan con otros grupos criminales, y en el penal usted sabe que hay que sobrevivir dentro de la línea criminal. Ese es a los grandes esfuerzos que hacen nuestros hermanos del INPE. Y es ahí donde estas personas ofrecen lo que saben. Y ya se empiezan a aparecer los primeros brotes de esta pandemia criminal acá. Primero, en la línea extorsiva de todo lo que era la urbe, la expansión urbana, los asentamientos humanos, el tráfico de terrenos. Ahí aparece esta pandemia en alianza con organizaciones criminales acá, como son los injertos de Oquendo y otros rubros. La letalidad que tenemos en este momento, la letalidad es cuando estas personas se vacunan con el virus letal del Tren de Aragua, cuando se injertan con la línea de Fuste por Guerrero, de Niño Guerrero, de Petales, de Mamú, y es ahí donde aparece una modalidad nueva, la cepa muy peligrosa, que son estos videos, ¿no? Lo que envían, la manera como torturan psicológicamente a las víctimas, estos atentados ya de carácter lesivo. No se necesita ser antropofísico, antropólogo. Las características antropofísicas que dejan, como el atentado que desarrollaron estos irrecuperables contra nuestros hermanos de transportistas de San Germán, ¿no? Entonces, hay un dicho que usted por su experiencia lo sabe. El viejo Clausewitz, Sun Tzu, hace muchos años dijeron: para derrotar al enemigo tenemos que conocerlo. Y efectivamente nosotros lo conocemos. Pero por ejemplo, esta historia, Víctor, que está contando es decir, yo me acuerdo porque con Lucho Aguilar, desde que yo entré Exitosa hace 14 años, el tema de las extorsiones en Trujillo era un tema. Así es. ¿No es cierto? Era un tema. Y los benditos stickers y toda esta historia, ¿no es cierto? Ahora, lo que ustedes han podido determinar es que esta gente es trasladada a penales en Lima, donde algo así como que trasladan su conocimiento delictivo a organizaciones con las que se conectan, y a esa se suma luego la violencia. La violencia que traen fundamentalmente las bandas venezolanas como el Tren de Aragua, ¿no es cierto? Y esos métodos prácticamente terroristas, ¿no es cierto? De mandar videos o de los crímenes así salvajes, ¿no? Así es, son mentes criminales lombrosianas irrecuperables que sin OPE, sin TUSI en el cuerpo, estos irrecuperables no son lo que expresó maldito Cris, ¿no? Christopher Joseph Fuente González. Christopher Joseph Fuente González, uno de los irrecuperables innombrables de la historia criminal, porque van a ser innombrables, irrecordables van a ser estos hombres. Para actuar necesitan esas sustancias, y es por eso que se presentan criminalmente ante los escenarios. Pero yo creo, como siempre ha sido, la Policía Nacional del Perú siempre ha estado a la altura de las circunstancias, siempre. Usted es una persona que conoce bien a su Policía Nacional del Perú. Cuando aparecieron estas cepas de los raqueteros, que usted sabe las víctimas que nos cobraban, ¿no? El secuestro al paso,
cómo fue mutando la criminalidad, cómo secuestraban al paso a nuestros empresarios, la banda de Jorge Luis Mancía Paiva, ¿no? Panetón y sus hienas. ¿Quiénes la capturaron? Fue un capitán, al mando de un equipo, el capitán en ese entonces, Óscar Manuel Arriola Delgado, ¿no? Un equipo de homicidios y secuestros, los que sacamos de circulación a estos irrecuperables. Y así hemos ido avanzando, Ahora, cuando apareció esta cepa que, irrecuperable, que yo estoy seguro, estoy convencido, porque ellos no van a ser parte de la historia, señor periodista. No van a ser parte de la historia. La historia la va a escribir la Policía Nacional del Perú como siempre lo ha hecho. Ahora, en este diagnóstico, o sea, es bien importante lo que estás diciendo, ¿no? O sea, el fenómeno se inicia claramente en Trujillo, se traslada a Lima y a través de los penales, paradójicamente se difunde y se empieza a extender a Lima y de Lima a otras ciudades. Se agrega el ingrediente de la violencia extrema que traen los delincuentes de origen venezolano. Ahora, en el Perú y en las ciudades no hay una sola organización que controle la extorsión, son múltiples organizaciones, ¿no? Son múltiples organizaciones, pero el diagnóstico es claro. Las organizaciones criminales, y usted sabe claro, ¿no? Estas organizaciones criminales han ido topando los mercados que iban apareciendo de acuerdo a la necesidad de supervivencia. La primera organización criminal fue tomar el Sindicato de Construcción Civil. Es por eso que ya no tenemos Aguamán, ¿no? Con el Sindicato de Construcción Civil, la criminalidad cambia, los asaltos de banco, los secuestros, y pasan al tema de los sindicatos de construcción civil para penetrar las obras, porque teníamos a Asia, teníamos por el otro lado, ¿no? En el centro un sinnúmero de obras, y el Sindicato de Construcción Civil, lamentablemente estos hermanos muy buenos de construcción civil, porque hay personas muy buenas ahí en construcción civil, son penetradas y se forman los pseudo sindicatos de construcción civil. Claro, el problema es que el Ministerio de Trabajo les da el reconocimiento durante el gobierno de Alan García por la pugna con la Federación de Construcción Civil, que paradójicamente la semana pasada acaba de cerrar un nuevo trato directo con la Cámara Peruana de la Construcción, es decir, sin huelga se arreglan las cosas entre las empresas constructoras y los sindicatos, pero a estos sindicatos legales, ¿no es cierto?, democráticos, representativos, de repente le aparece ¿no es cierto?, son penetrados. Los sindicatos tramposos, ¿no? Ahí tenemos a los injertos de San Juan de Lurigancho, para suerte, capturados y sacados de circulación. Imagínense que todavía te estaría vivo Juan Ezequiel Radio Césped, Chicharrón, Papico, este irrecuperable, innombrable, el loco Aroni, el loco Darwin. Ellos penetraron, y si no, recuerde usted la muerte del hijo del alcalde, Carlos Burgos. O sea, penetraron con este pseudo sindicato, lamentablemente mancharon a nuestros hermanos de construcción civil. Posteriormente se fueron a Cono Norte, ¿no? Y ahí aparecieron con los Cholos Jacintos, ¿no? Y de ahí se ha diseminado de esa línea, pues. Ya, pero cuando uno escucha toda esta descripción, o sea, sí hay un diagnóstico de la policía sobre lo que tenemos al frente. Por eso lo hemos controlado. De ahí han pasado. Ya, pero siguiendo con la línea esta del virus, o sea, ya sabemos cuáles son las cepas, sabemos cómo está operando el virus, cómo se retroalimenta un virus con otro o una cepa con otra. Ya, pero ¿cómo hacemos para desarticularlos? O sea, la Policía Nacional del Perú, en estos lugares donde ha aparecido esta cepa, porque su función de ellos es tener zonas liberadas, que no haya Estado, no haya control. Y la Policía Nacional del Perú nunca ha permitido esto. Fue el primer diagnóstico situacional que apareció en este tema. Después vino la alianza. Y eso usted lo sabe, vino la alianza porque este tráfico de terrenos, tiene delitos conexos y necesitan lavar el dinero. Y ese dinero mal habido terminaba en cepita para los peruanos, terminaba en rizo, ¿no? Y terminó con el Cholo Isaac. Viene esta pandemia criminal, y se alía con los peruanos, y ahí está el resultado del Cholo Isaac muerto en Lince, ¿no? Por mamera, capturado por nosotros, en plena pandemia.
Entonces nosotros, la Policía Nacional del Perú, no yo soy solamente un representante. El trabajo esto lo han hecho nuestros hermanos policías, principalmente, ¿no? Nuestros hermanos suboficiales, bajo el liderazgo de sus oficiales, ¿no? Pero la Policía Nacional del Perú, imagínense usted, si no hubiese sido, señor periodista, que la Brigada Especial contra la Criminalidad Nacional y Extranjera no hubiese sacado de circulación a Catire, cuando nos tenían prácticamente sometidos, cuando venían turistas peruanos y turistas extranjeros a saltar roles, a saltar cadenas de oro. Cuando prácticamente la avenida Marina estaba topada. Lamentablemente nadie se acuerda de la historia para el bien de la policía. Porque si se acordaran de su historia, de su policía, de verdad, creo que los policías... No, pero la visión sería otra. Ahora, también es cierto que lamentablemente, y eso ha sido la experiencia última vivida por tu base por Trujillo, es que en quién se puede confiar y en quién no. Lamentablemente la operación de las organizaciones criminales ha incluido reclutar policías, reclutar fiscales, ¿no es cierto? Enganchar a jueces, Mire, ¿no? Han tejido toda una red de protección, ¿no? Mire, yo le digo, para ser policía y para estar en un prestigioso C y con un profesional del nivel de usted, la verdad que hay que tener ese ADN que caracteriza a un policía. Para hablar de Trujillo, hay que hablar de operadores que le han dejado historia a Trujillo. Nosotros diagnosticamos en su momento a los pulpos, diagnosticamos a los 80, diagnosticamos a los del alambre y a todo esto. Nosotros encontramos a Trujillo y bajo el liderazgo de mi general Zavala Chumbiauca, bajo el liderazgo de este líder, el año pasado encontramos que prácticamente Trujillo estaba aterrorizado porque los colegios particulares todos los días los atentaban. Y lo bajamos a cero. Y eso Trujillo lo sabe. Este sujeto, conocido como Negracho, 25 sicariatos, apareció en los secuestros, en todo. 25 sicariatos, señor periodista. ¿Quién lo capturó? A esta señora, a esta mártir, a esta lideresa que trabajaba en Huanchaco, que sacó dinero y estos marcas irrecuperables en tiempo récord los capturamos. ¿Quién capturó a este Cortadeos? ¿Cómo estaban los secuestros antes en Trujillo? También hay que reconocer que las autoridades en su momento de Trujillo, no las autoridades del gobierno regional, apoyaron a su Policía Nacional del Perú en eso. Y nosotros, quien le habla solamente un representante, porque ahí, por ejemplo, un trabajo muy excelente de un teniente, del teniente Bravo, y 8 suboficiales, que fue mi equipo. 9 efectivos, con esa pasión, con ese corazón rojo y blanco que tiene un policía. Lo hemos pechado a estos delincuentes y recuperarles de los pulpos. Se han ido a otros países. Los hemos perseguido, ¿no? Entonces, hay voluntad. Y usted dice, definitivamente, en todo grupo humano hay gente mala y hay gente buena. Pero el 99.9% de la Policía Nacional del Perú son gente buena. Los irrecuperables también que existen son descubiertos por los mismos policías. Los mismos policías son los que los engrietan, los que los capturan. Ahora, ¿qué es lo que hace falta? Porque yo estoy viendo, lo que estoy escuchando, lo que todos estamos escuchando, es que hay un conocimiento de lo que son las organizaciones, hay un conocimiento de quiénes son los líderes, digamos, están básicamente identificados, están determinadas las zonas en las que actúan, ¿no es cierto? Porque se han repartido territorios, ¿no? Así es. ¿Qué es lo que falta para ganarles la guerra, para dar la vuelta a la esquina? Mire, en este momento hay decisiones a corto, a mediano y a largo plazo. Esta pandemia, esta extorsión, había tenido índices que habían crecido. Es por eso que en una decisión estratégica del más alto nivel del señor presidente de la República, en dos días, ha creado esta división de extorsiones. Nos han dado los medios, están terminando de primera las instalaciones, y yo veo, en mis 34 años de servicio, veo que hay un líder, que es el señor presidente de la República, que nos ha confiado a nosotros.
Y acá no caigamos en este momento, señor periodista, que no tengo vehículos, que no tengo esto. Nosotros podemos tener la mejor logística, pero al policía peruano, eso es lo que menos le ha importado. El policía peruano descubre los hechos porque tiene que descubrirlos, con esa pasión, con esas cosas. Yo recuerdo usted cuando usted diagnosticaba, y disculpe el paréntesis, el tema de estos irrecuperables del gobierno regional de Ancash. Un sicario que nadie lo podía capturar. No fue la Policía Nacional del Perú la que lo capturó y se tumbó al gobierno regional de Ancash. ¿Quién fue? ¿No fuimos nosotros? Tenemos que ir a la pausa, coronel. Un ratito regresamos inmediatamente. Hay un mensaje, ¿no, señora Magariño? Después de la pausa. Vamos a la pausa. Estamos escuchando al coronel Víctor Revoredo. Él es el jefe de la División de Investigación de Extorsiones. Y yo creo que muchas de las cosas que está diciendo, la mayoría de la gente no las conocía. Sobre el diagnóstico y la información que se tiene sobre lo que son y cómo actúan las organizaciones criminales. Y yo creo que a lo que tenemos que entrar es cuál es el plan para enfrentarlas, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que se va a hacer para digamos, que la percepción ciudadana, que se basa en la realidad que vive, porque la realidad que vive es que si no pagas extorsiones te revientan, va a empezar a cambiar, ¿no? De eso vamos a hablar tras la pausa con el coronel Víctor Revoredo. Regresamos. Esto es Exitosa, la voz de los que no tienen voz. Pero doctor, Leo, mire.